Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en la segunda parte de este panel de día lunes. Con nosotros el diputado de la UDI, Patricio Melero. Pato, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy buenos días y buenos días a Natalia, que también entiendo estar en el estudio. Sí, también está Natalia Castillo, diputada de Revolución Democrática. ¿Cómo está Natalia? Muy bien, buenos y constituyentes, buenos días. Aquí, a ver, Pato, pero ¿cómo se sintió el sopapo de ayer? Bueno, mira, la verdad que para nadie era un misterio que el resultado de plebiscito iba a ser el triunfo del apruebo, lo sabíamos todos. Nosotros apostábamos, para ser sinceros, a una votación más cercana en torno al 30%. Yo mismo había pronosticado entre un 28 y un 30%, estuvo por debajo de eso, sin duda, cercana al 22%. Pero lo que está claro es que una mayoría contundente ha optado por una nueva constitución. Es el camino que eligieron los chilenos, después de un año muy difícil para expresar sus demandas, para recuperar la paz social, para que el país pase a otra etapa, con una participación masiva, pero que también, digámoslo, el 50% de los chilenos parece seguir sin interesarse en los procesos políticos, votó un 50,5%, pero hay un 49,5% que no le pareció tan importante participar. Sin embargo, es la votación más alta que ha habido en un proceso de voto voluntario. Y creo, Fernando y Natalia, que lo más importante está por venir. El apruebo no es un cheque en blanco. Esa mayoría le va a exigir a la política, a los políticos, a los partidos, a partir de mañana que haga su tarea, o a partir de hoy, mejor dicho, que haga su tarea, que no es, a mi juicio, la disputa ideológica, sino que la capacidad mayor o menor que tengamos de ponernos de acuerdo. Nos jugamos las reglas de la convivencia para los próximos 30, 40 años, y escribir una nueva constitución va a exigir de mucho diálogo, de acordar espacios comunes y de actuar. Y mucho cuidado con las expectativas, porque creo también que las expectativas de la ciudadanía hoy son muy altas. La gente votó apruebo por muy distintas razones, no solamente por una nueva constitución. Yo creo que ahí está expresado, como muy bien lo dice el rector de la Universidad de Diego Portales, Carlos Peña, dice que el resultado no expresa una ideología, sino una sensibilidad. A la mayoría no la une en lo que piensa, sino que lo que siente. Y en este campo creo que las expectativas son muy altas, las razones por las que se votó apruebo o rechazo son muy diferentes, y Chile, a mi juicio, Fernando y Natalia, no se paraliza hasta tener una nueva constitución. Creo que buena parte de los cambios que espera el país pueden empezar a resolverse ahora con voluntad y consensos, partiendo por la reforma al sistema de pensiones, que se ha de empezar a votar en estos días en su segundo trámite en el Senado. Y creo que la oposición debe escuchar este resultado, demostrando también vocación democrática y amplia. Sí, Natalia. Bueno, sí, Fernando, gracias. Bueno, yo la verdad es que, ayer fue un día muy emotivo durante todo el día. Desde muy temprano en la mañana ya empezamos a tener los primeros resultados de los chilenos que estaban votando en el extranjero, que eso también, no hay que dejarle de decirlo, también fue una lucha importante de todos los chilenos que hoy día residen fuera de la patria. Y esta jornada se vivió con mucha alegría. Yo la verdad es que ni en mis mejores pronósticos había pensado que podríamos llegar al 78% del apruebo. Yo calculaba, de hecho hicimos ahí una polla con la familia. Yo apostaba 70, 72%, pero el 78% la verdad es que es sorprendente. Y además que en medio de la pandemia, Patricio Melero destaca que casi el 50% no votó, pero no podemos olvidar que estamos en medio de una pandemia y pese a eso, la gente fue a votar mayoritariamente por el apruebo en masa. En lo que coincido con Patricio es en que lo que pasó ayer es un punto de partida. Ahora viene un proceso constituyente que es clave para la historia de nuestro país, es clave que nos podamos poner de acuerdo en cuáles van a ser esas bases institucionales que nos van a regir los próximos 30 años. Yo espero que sea un Estado que garantice derechos sociales,
que se reconozca a Chile también como un Estado plurinacional y que se pueda avanzar en la igualdad y sobre todo en la igualdad de oportunidades que hoy día en nuestro país están tan segregadas. Y es bien sintomático lo que pasó con las 3 comunas más ricas del país, o una de las 3 comunas más ricas del país, con Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, que ahí gana el rechazo. Entonces, creo que eso es muy sintomático, porque se entiende que finalmente son las personas que viven en esas comunas las que se favorecen con este sistema. Y la inmensa mayoría del país quiere un cambio, porque está cansado de una sociedad de abuso. Yo creo que eso fue muy simbólico ayer, y espero que en los próximos días ya podamos estar hablando ya de los contenidos constitucionales. Creo que esa es la discusión, más allá de lo que pasó ayer, que es algo que nos da una tremenda alegría, pero no nos puede dejar solamente con esa alegría, sino que hay que seguir trabajando. Esto es un proceso y que partió ayer, pero que continúa durante todo el próximo año. Sí, a mí me surgen algunos... Sí. Patricio. Oye, me parece interesante también en este análisis compartir algunos puntos de vista. Lo primero, yo creo que el padrón electoral tuvo algún cambio, lo voy a poner así. Yo creo que en esta oportunidad votó mucho más gente joven que en las elecciones pasadas. Los jóvenes se mostraron mucho más interesados en votar, y yo creo que eso hizo subir sin duda la participación y inclinó también el resultado. Y yo creo que también hubo adultos mayores que no fueron a votar y que habían votado en las veces anteriores, probablemente por temor a la pandemia o por las dificultades que tenían para acceder. Dicho eso, yo quiero también, Fernando y Natalia, reivindicar el rol de la política, del Parlamento y del gobierno, porque no hay que olvidar que este proceso se genera en un clima de gran crisis social en el país, una crisis de violencia muy grande, que lleva, recordemos, el 12 de noviembre al presidente Piñera a convocar a las fuerzas políticas a un acuerdo por la paz, la justicia y una nueva constitución. Y 3 días después, el 15 de noviembre, la inmensa mayoría de las fuerzas políticas del país, salvo el Partido Comunista que se automarginó y una fracción del Frente Amplio que también se automarginó, todos concurrimos a convocar este plebiscito que se plasmó en el día de ayer. Y yo creo que eso es importante decirlo, que las fuerzas políticas democráticas, el poder legislativo y el poder ejecutivo, el gobierno y el parlamento, le dieron un cauce democrático a una situación de crisis, de violencia y de descontento social muy grande en el país. Y eso creo yo que es importante también señalarlo. Y también yo creo que adjudicarle el triunfo del apruebo exclusivamente a un sector político del país es un gran error. Yo siento, Fernando y Natalia, que más o menos mis cálculos me dan a mí que el 40% de la centro-derecha chilena votó también por el apruebo. Ya Natalia lo decía, las votaciones en Vitacura, en Barnechea, en Las Condes votó un 43% por el apruebo, en Barnechea sobre el 40%, en Vitacura un 30 y tantos por ciento. Si uno mira la votación histórica de la derecha, ha sido en torno al 44%, eso fue lo que obtuvo en primera vuelta Kast más Piñera hace 3 años atrás. El voto clásico de la derecha está en torno al 35%, o sea, pensar que el 22% que estuvo por el rechazo congrega solamente a la derecha, y no es más que eso, es también un error, y creo por consiguiente que eso es una buena razón para pensar bien los caminos que tenemos que seguir dando hacia adelante. Oye, en todo caso, Patricio, hay que tener algún grado de realidad en particularmente, diría yo, la situación del voto rechazo, porque por mucho de que haya habido personas que siendo parte de la coalición de gobierno votó apruebo, tú tienes, aunque eso haya pasado así, no significa en absoluto que pero grandísima mayoría del apruebo forma parte de la oposición, o de las distintas oposiciones. Pero además, que hayan votado apruebo es un mensaje también, supongo yo, a la propia coalición de gobierno, decirle, mira, perdóname, pero todo lo que se ha dicho desde los últimos 2 años, desde el punto de vista de lo que hay que construir,
bueno, nosotros lo miramos de manera distinta y eso me imagino que genera debiera generar una reflexión al interior de la coalición de gobierno que es que partió muy ordenadita, súper ordenada, que no tiene esta dispersión brutal que tiene la oposición, pero que a la hora de enfrentar una de las preguntas más trascendentales de la historia sobre la base de la Constitución política, que es un ícono que une justamente ese conglomerado, según lo que tú estás diciendo, cerca del 40% de ese conglomerado decide votar exactamente igual que las personas que han estado siempre en contra de su posición. No quiero acaparar la palabra, Natalia, me imagino que quiera opinar, pero solamente un comentario. Yo creo que en los que votamos rechazo, yo soy uno de los que votó rechazo, yo estoy en la perspectiva del rechazo para reformar. A mí me parecía que el camino para llegar a cambios a la Constitución era un mal camino. Y yo creo que hubo mucha gente también en la centro derecha o en la derecha que votó rechazo por temor al devenir futuro y por temor a la violencia que se había instalado en el país, y sentían muchos que no había garantía para llevar un proceso como el que está. Pero hoy día ya estamos con las cosas resueltas, y yo creo que lo que va a haber en Chile Vamos es una gran unidad con convicción en cuanto a elegir la mayor cantidad de constituyentes en abril, y desde luego con una fortaleza muy clara en el tipo de cambios que queremos introducirle a la Constitución. Y yo es ahí donde veo mucho más digamos, no ordenada a la oposición, porque ayer la oposición no celebró en forma conjunta. El Frente Amplio se marginó, llegó tarde a la reunión, el Partido Comunista no quiso estar en la foto, y en cambio Chile Vamos estamos, creo yo, en eso con una unidad de propósito mayor en cuanto al tipo de constitución que queremos darle al país. A ver, Natalia. Sí, yo quería decir dos cosas. Bueno, el rechazar para reformar, yo creo que a esta altura ya va a quedar en la historia como casi como un chiste, porque es evidente que quienes se opusieron durante 30 años a los cambios en este país hoy día nos dijeran que rechazar para reformar, pero eso afortunadamente quedó en el pasado. Y creo que es importante también que el voto apruebo en lo material, digamos, en lo concreto era cambiar la Constitución, pero en lo simbólico también implicaba un rechazo al gobierno de Piñera. Esto que dice Patricio Melero, que el presidente Piñera poco menos que convocó este acuerdo, eso no es así. En la Comisión de Constitución estuvimos 3 semanas discutiendo el proyecto de reforma constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet, y en ese proyecto es en el que se le pusieron indicaciones. No olvidar que el diálogo político para el proceso constituyente, que se había iniciado ya en las calles, partió en el Congreso, con las distintas fuerzas políticas del Congreso, y al presidente, digamos, la verdad, no le quedó otra. Pero decir que el presidente Piñera, y como ayer también escuché a algunos voceros, intentando atribuirse el proceso constituyente, es de una patudez que ya, la verdad es que es bastante impresentable. O sea, esto fue pese al gobierno de Piñera. Pese al gobierno de Piñera, hoy día podemos tener un proceso constituyente que nació en las calles y que fue habilitado por la vía institucional por el Parlamento. Esa es la verdad, digamos, y así debiera quedar escrito también en la historia, que esto que Piñera intentó hacer, la verdad es que es una apropiación importante. Yo creo que este proceso es eminentemente ciudadano, y así como el apruebo fue para cambiar la Constitución, también fue una forma simbólica de decirle al presidente de la República que este gobierno también terminó. Este gobierno ahora tendrá que tendrá que ser un gobierno de administración, como escuché más temprano también en este mismo programa, pero este gobierno hoy día ya, la verdad es que terminó. Yo creo que se pueden avanzar en algunas reformas, por supuesto que sí, pero el programa del gobierno ya no tiene ningún sentido. Hoy día Chile cambió y estamos en pos de mirar al futuro. Lo que tenemos que lograr son los grandes consensos para poder cimentar estas bases de la institucionalidad, pero el gobierno de Sebastián Piñera yo creo que ya llegó a su fin. Yo tengo un contrapunto, Fernando, Natalia. Sí, dale nomás, Patricio. Mira, yo creo que es mezquino, Natalia, tratar de marginar al presidente Piñera y al gobierno de este proceso. Yo creo que, sin duda,
el gobierno enfrentó una crisis social y de violencia de proporciones, que yo, para ser sincero, creo que le habría pasado más o menos parecido a cualquier gobierno, porque era un proceso que se venía alarmando de descontento social de muchos años, sobre una centroizquierda que ha gobernado más años durante los últimos 30 que la centroderecha. Ustedes han gobernado 24 años y nosotros llevamos 7. De manera tal de que si la sociedad le quería pasar la cuenta a alguien, tenía que pasársela a la centroizquierda más que a la centroderecha. Pero tú dices que pese al presidente Piñera, entonces también tendría que decirte que pese a la oposición permanente de ustedes en el Frente Amplio, de un sector muy importante que no suscribió el acuerdo del 15 de noviembre, y del Partido Comunista que se automarginó, este proceso democrático se llevó adelante. El Partido Comunista le pedía la renuncia al presidente Piñera el día 10, después del 18 de octubre. No sé, Natalia, si tú estuviste en el grupo de Jackson y Boric apoyando o te automarginaste, no sé bien cuál fue tu posición, pero al menos concédeme que una parte muy importante del Frente Amplio que tú formas parte no estuvo de acuerdo con la convocatoria de este plebiscito del día de ayer. Entonces, claro, yo podría decirte ahora el Partido Comunista, ahora la izquierda más radical, ahora un sector del Frente Amplio se sube al carro de la victoria. No, como yo creo que el gobierno sí cumplió un rol muy importante, hizo la tarea, en pandemia logró garantizar un plebiscito con altísima participación, que se ha desarrollado de acuerdo a una tradición democrática, y también déjame decirte, Natalia, que al gobierno le queda más de un año de gobierno, y vamos a gobernar hasta el último día, y vamos a presentar todas las leyes que el país necesita, y espero que tú te sumes, y no se marginen nuevamente, como lo han venido haciendo permanentemente, de un gran acuerdo en torno a la reforma a las pensiones, y podamos seguir avanzando, porque muchas de las expectativas que los chilenos tienen no están en la Constitución, están en leyes que tenemos que aprobar. Entonces también, yo lo dije en mi primera intervención, ojo con el tema de las expectativas, porque la verdad que se pueden generar y se pueden frustrar muy grandemente si es que no las acotamos a lo que es materia de ley, a lo que son materias constitucionales. Natalia, me imagino que quieres responder tú. No, mira, yo creo que el presidente aquí tuvo un rol, y el rol fue que no le quedaba de otra, digamos, que aceptar que la ciudadanía estaba hablando fuerte y que necesitábamos un cambio constitucional. Yo creo que ese fue el rol que cumplió el presidente Piñera. Pero más allá de eso, creo que hoy día lo importante es devolverle el carácter que tiene este proceso, porque más allá de escribir la Constitución, hoy día lo que tenemos es la oportunidad de generar un pacto social. Esto no puede ser solamente la Constitución, digamos, solamente la constituyente. Esto tiene que incluir un diálogo político-social que tiene que ser abierto, que tiene que ser amplio, que tiene que incluir a la mayor cantidad de gente posible. Yo me imagino una constituyente que pueda ser itinerante, que pueda recorrer las distintas regiones del país, y que así se vaya construyendo ese pacto social al que no hemos tenido nunca la oportunidad, porque se nos negó la oportunidad de poderlo construir. Y no quiero dejar de destacar que esta próxima Constitución además va a ser escrita por un órgano paritario. Y creo que es muy relevante, porque las mujeres también, cuando vamos llegando al poder, una de las características del feminismo es que también otras mujeres se vayan incorporando. Y no es casual que haya sido la primera presidenta mujer de nuestro país que, a propósito de la ley de cuota y a propósito también de la creación de un Ministerio de la Mujer, haya logrado que más mujeres en el Parlamento hayan podido ingresar en este periodo. Y con más mujeres que nunca en el Parlamento se haya conseguido una constitución paritaria. Yo creo que además la paridad llegó para quedarse, y creo que debiese ahora también empezar a impregnar en el contexto de este nuevo pacto social también los otros sectores de la sociedad, lo que pasa con las mujeres en la ciencia, lo que pasa con las mujeres en la educación, en los directorios de empresa también, y en todos aquellos lugares donde las mujeres hemos sido excluidas permanentemente del debate político, del debate económico, etcétera, etcétera. Creo que esos son los desafíos que se vienen hoy día. A mí me gusta que quienes no estuvieron en un principio de acuerdo hoy día se suban al carro de la victoria. Yo creo que son bienvenidos, porque este proceso es de todos y de todas, pero es principalmente de la gente. Y aquellos que no estuvieron de acuerdo en un minuto, que hoy día estén de acuerdo, me parece fantástico. Ojalá que más y más gente se siga sumando al proceso constituyente, porque es un proceso que vamos a tener probablemente
una vez en la vida y hay que aprovecharlo, hay que vivirlo a concho, hay que aprovechar de cuestionárselo todo. Yo creo que este es el minuto de cuestionárselo todo. Aquí no hay cosas que estén escritas en piedra, tenemos que pensar en cómo vamos a seguir distribuyendo el poder de aquí en adelante, y creo que eso es uno de los debates más importantes que vamos a tener en la nueva Constitución. Si vamos a seguir teniendo este sistema hiperpresidencialista o vamos a dar un salto cuantitativo y pensar en un sistema parlamentario, por ejemplo, un sistema más de mayoría. Creo que son todos esos los debates que tenemos que empezar a dar, no solo los constituyentes quienes van a ser los delegados, sino que un diálogo amplio, donde sea participativo, donde existan mecanismos para que también la sociedad pueda incorporar esos contenidos en la próxima Constitución. Hay un montón de cosas que se vienen encima con el mandato que dio ayer la ciudadanía, Patricio Melero y también Natalia Castillo, y van a pasar cosas. El ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló hoy día en la mañana que había varios miembros del gabinete y probablemente también de otras autoridades de gobierno que tenían interés en participar en una comisión constituyente, por lo que me imagino que si es que eso es así, y hay que hacer campaña y hay que hacer un montón de cosas, se producirán movimientos, me imagino, en este gobierno que marca lo que le resta de mandato, básicamente siguiendo lo que la ciudadanía dijo ayer que tenía que venir, que es este proceso constituyente. ¿Cómo lo ves tú, Pato? ¿Tú crees que va a haber un ajuste rápido luego? Mira, yo lo primero que me surge, Fernando, a tu comentario es que yo creo que ni el gobierno, ni el Parlamento, ni las autoridades legítimamente constituidas en el país, intendentes, gobernaciones, debemos dejar de ejercer nuestras funciones en plenitud. Creo que el país no puede paralizarse durante 2 años. Eso sería mientras dura el proceso constituyente. Creo que hay que reactivar la economía, hay que salir adelante del tema de la pandemia, hay que enfrentar las demandas sociales, hay que reformar el sistema de pensiones. O sea, hay mucha tarea. No podemos darnos el lujo, a propósito del plebiscito de ayer, de decir, bueno, ahora, paréntesis, 2 años, vamos a ver cómo construimos el futuro. No, yo creo que el gobierno tiene que seguir garantizando los procesos electorales que vienen, tal como garantizó y trabajó para que el plebiscito resultara bien. Quien tiene que reactivar la economía, tiene que reimpulsar las pensiones, queda todavía 1 año de mandato. Y en cuanto a Chile Vamos, nosotros tenemos que procurar la mayor unidad posible. Sin duda, creo que vamos a tener que buscar los mejores candidatos a constituyentes. Recordemos que se van a elegir de igual forma que como se eligieron los diputados. Y no me cabe ahí duda de que probablemente autoridades de gobierno, ministros, subsecretarios, probablemente algún intendente o en cargos clave, sientan la necesidad de dejar sus cargos al momento de inscribirse como candidatos de constituyentes el 10 de enero, ¿no? Y yo creo que hacen bien figuras que tengan apoyo, que tengan relevancia, que se pongan en disposición de ser candidatos a constituyente. Yo creo, Fernando, que eso sí va a darse, y por consiguiente no sería raro que en esa dirección hubiera un ajuste de gabinete de autoridades de gobierno a comienzos del próximo año. Queremos agradecerle a Patricio Melero y a Natalia Castillo por este contacto. Cuídense, nos encontraremos luego. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenos días, Natalia. Que vaya bien a todos. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.